Buenas tardes. Aquí hay que modular un poquito el volumen. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del barómetro de DIRSE y de EY, un barómetro que nos hace especial ilusión porque sí, está empezando a ser una fecha que no podemos dejar de marcar en el calendario por toda la información de relevancia que compartimos con vosotros. Así que fenomenal ver a tantas caras conocidas entre vosotros, ¿no? Bueno, lo primero voy a presentarme. Yo soy Ana Gascón, presidenta de DIRSE y también directora de la Estrategia de Sostenibilidad para Envases de Europa en Coca-Cola Company. Lo primero que quiero hacer es empezar dando las gracias a EY, que para nosotros es pieza fundamental y clave de este barómetro. Y este año también con la colaboración de Datamark, para nosotros creemos que es un punto de innovación muy relevante. Dando las gracias también a todos los que habéis participado en este estudio, dándole soporte a las opiniones que vamos a estar reflejando hoy y dando las gracias también a los que hayáis y a los que habéis hecho un hueco en vuestras agendas para estar aquí con nosotros hoy. Así que para nosotros muchas gracias e iniciamos así el evento. Por otro lado, yo creo que es muy importante un poco retrotraernos a lo que comentábamos el año pasado. Recuerdo que el año pasado Alberto Castilla, y voy a presentarte directamente a Alberto, pero que todo el mundo te conocerá seguro, pero voy a tirar de chuleta para decir tu título porque tiene tela marinera, ¿no? EMEA ESG Solution Lead and Spanish Country Leader de la práctica de sostenibilidad y ESG en EY, ESG en EY. Así que bueno, él nos va a contar efectivamente, eso se aplica a muchas cosas. Entonces, él nos va a contar las conclusiones del estudio, pero haciendo un poco un paralelismo con lo que comentábamos el año pasado y haciendo un poquito de historia. El año pasado Alberto empezaba la presentación diciendo, es que esto inició en un momento muy clave de pandemia en el que nos preguntábamos, ¿hacia dónde tirará la sostenibilidad? ¿Esto acabará con la sostenibilidad o será un empuje? Bueno, pues yo creo que los datos que vamos a presentar hoy y además los datos de tendencia que todos tenemos de la mano nos muestra que esto va en altísimo crecimiento. Y ahí os compartimos también lo que sabemos desde DIRSE, ¿no? Desde DIRSE, que sabéis que somos la asociación que capacita, empodera y visibiliza el rol de las entidades que nos ocupamos, de los departamentos que nos ocupamos de la sostenibilidad dentro de las empresas, estamos en pleno crecimiento. El año pasado terminamos con 715 socios personales y a día de hoy somos 100 más. Simplemente 3 meses después ya somos 100 socios más. Terminamos el 2023 con 83 empresas y a día de hoy ya somos 103 empresas las que apoyamos a DIRSE. Y bueno, tenemos previsto un montón de grandes eventos, desde las presentaciones de 5 toolkits nuevos, como lo hacíamos el año pasado, hasta otros eventos que seguro que volveremos a encontrarnos y una cosa que estrenamos este año, que son los premios DIRSE, a la trayectoria ASG y también a los nuevos talentos ASG. Así que nada, os invitamos a que estéis muy atentos a las conclusiones que nos va a presentar ahora Alberto, que estamos seguros que nos van a capacitar más, a preparar más para hacer frente a esos cambios ASG que tenemos que enfrentar desde los departamentos de ASG, de manera que podamos controlar mejor esos riesgos que tan relevantes van a ser en el futuro. Sin más, Alberto, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Bueno, un placer colaborar con DIRSE desde hace 4 años en este barómetro. Esto surgió en un momento, como has dicho, en un momento de duda y desesperación, cada uno metido en su casa diciendo, ¿tendremos trabajo cuando termine el COVID? ¿No? Entonces, por eso empezamos a hacer este barómetro. Gracias también, Ari, a Datamarán. La verdad que ahora voy a presentar también conclusiones vuestras. Es un placer teneros y poder trabajar juntos. La verdad que de la experiencia que hemos tenido trabajando con Datamarán en este informe vemos que la inteligencia artificial hay veces que es inteligente y que es de verdad útil, puede ser de verdad útil para nuestro trabajo y el trabajo con datos. Voy con las conclusiones del estudio.
Evolución de las prioridades en materia de sostenibilidad es de lo primero que voy a hablar. ¿Cómo evolucionan los temas en estos años? ¿Veis en los bloques cada uno de los años? El primer bloque son los resultados del barómetro que hicimos en mayo del 2020, preguntando cuáles eran los temas relevantes antes del COVID. Quiero que os fijéis, además de los temas, en la puntuación. Salía como tema más relevante el medio ambiente, la gobernanza, empleados, en ese orden, cadena de valor, y mirad las puntuaciones. Durante el COVID, lo que supuso es que pensabais, que los aspectos de sostenibilidad todos iban a aumentar de relevancia y cambiaron el orden. Veis los temas de cadena de valor y sociedad, empleados, gobernanza, en ese orden. Después, en noviembre del 22, los temas relacionados con empleados salían en primer lugar, pero si observamos las puntuaciones, vemos que hay un pico de importancia de los temas durante el COVID que desciende un poco y se consolida. Hoy más importante que antes del COVID. Has presentado, luego hay una mesa, yo voy a tirar algunas conclusiones o algunas ideas por si sirve luego a la mesa para el debate. Vamos en detalle. Evolución de los 7 temas. Vamos a aterrizar a un nivel, ¿no? Vemos los colores verdes de lo que pensábamos de antes del COVID, de los temas relevantes. Cambio climático, tanto adaptación como mitigación, gestión eficiente de la energía, contaminación del aire. Luego, los temas relacionados con cadena de valor y sociedad, así lo veíamos antes del COVID. Llegó el COVID, que caen de la agenda los temas verdes, de la relevancia de los temas, y aparecen como tema prioritarios la salud y seguridad de los empleados, la salud y seguridad de los clientes y de los productos, la seguridad y la salud, y el uso de nuevas tecnologías. Si nos recordamos, en aquellos años estábamos todos aprendiendo qué era eso de Teams y el teletrabajo. Y la importancia de los temas de cadena de valor y sociedad, como gestión responsable de la cadena de suministro, marketing responsable, como veis ahí. Noviembre del 2022. Siguen los aspectos de salud y seguridad de los empleados. Emerge como tema, como aspecto prioritario, la ética empresarial y las prácticas anticorrupción y soborno. Temas de privacidad se cuelan en el top 3. Vuelven los temas verdes con gestión eficiente de la energía. Recordar el año 2022, estamos en el 24, crisis energética. Aparece el tsunami regulatorio, la gestión del entorno legal y regulatorio, los cambios en el reporting, temas de transparencia fiscal y protección de los derechos humanos. ¿Qué nos sale hoy? Es el resultado del barómetro de este año, que habéis participado más de 250 personas. ¿Cuál es un éxito de participación desde nuestro punto de vista? ¿Cuáles son los temas relevantes hoy, marzo del 2024? La mitigación del cambio climático, vuelve a aparecer el ámbito del cambio climático, desde el punto de vista de la mitigación, como aspecto más relevante, con una puntuación mayor que la que tuvo antes del COVID. Sigue la tendencia para arriba, que decía Ana al principio. La gestión del entorno regulatorio, tsunami regulatorio, CSR de taxonomía, la sopa de letras de las siglas, Directiva de Diligencia Debida aprobada el viernes pasado. Digitalización y uso de tecnologías inteligentes. Hemos intentado mantener siempre los mismos términos, pero sabemos que se refieren a cosas distintas. Cuando estamos pensando en tecnología y digitalización hoy, no es lo mismo que estábamos pensando en el año 2020, ¿no? La gestión eficiente de la energía, que es un tema que viene arrastrado el año anterior, y aparece un tema nuevo, desde el punto de vista, que es la gestión de riesgos y el control interno. Que si veis todos los años nunca ha salido como tema. Siempre hemos preguntado sobre los mismos temas. Por tanto, el control, los sistemas de control interno, los riesgos, y quizá no es un tema muy atractivo desde el punto de vista de las oportunidades, pero sí de la protección del valor. La ética empresarial, muy ligada a la importancia a la gestión de riesgos y control interno, y la privacidad.
¿Cuáles van a ser los temas relevantes a futuro, según el barómetro, según lo que habéis contestado? La mitigación del cambio climático, según hemos pensado, se va a mantener como un tema relevante, como el tema más relevante, y aparece un tema nuevo, que es la economía circular, abastecimiento sostenible, gestión de residuos. Estos temas están muy ligados a la ingeniería, a los procesos, al coste, a la eficiencia. Quizá estamos en un entorno que explica el por qué este tema llega a la posición número 2. Mantiene digitalización y uso de tecnologías inteligentes y aparece otro nuevo tema, desde vuestro punto de vista, para 24, que tiene que ver con la gestión responsable de la cadena de valor y la selección de proveedores según criterios ESG. Yo creo que justo las votaciones se estaban haciendo cuando pensábamos que la directiva de diligencia de vida no se iba a aprobar. Ahora con aprobada a lo mejor la puntuación sería mayor. Aparece un tema que antes no salía. Pensamos que hay un tema futuro que tiene que ver con las personas, es el talento, que mantiene los aspectos de riesgos y control interno y aparece la formación. Por lo tanto, desde el punto de vista de las personas que han participado y de los temas que son relevantes a futuro y que habría que tener en cuenta, tenemos el tema de cambio climático y ya estaba, surge un nuevo tema, que es la economía circular, surge un nuevo tema con la gestión de la cadena de suministro y luego los temas de personas, pensáis que van a aumentar su importancia. Como veis en las puntuaciones, el pico de importancia de todos los temas se produjo en el COVID y ahora digamos que se está consolidando. Esto lo hemos hecho en base a la encuesta de más de 250 personas que habéis contestado. Balance del 2023. ¿Qué dicen los CEOs en las cartas? ¿Cómo se correlaciona estos temas que pensáis que son los relevantes, que han sido los relevantes durante estos años, con lo que dicen los CEOs hoy en sus cartas? Ari, luego tendrás la oportunidad de explicar cómo lo hacéis, ¿no? Entonces, si recapitulo desde el punto de vista de grandes capítulos, de temas relevantes, según los profesionales ASG, gobernanza, empleados, cadena de valor y medio ambiente. Y analizamos 61 informes, la carta de los CEOs de 61 informes. ¿Cuál es el orden? El 41% menciona temas de gobernanza, digamos que está alineado. El 38% menciona aspectos de medio ambiente, encima en importancia, en orden, en ranking de los bloques prioritarios. El 31% cadena de valor y el 25% empleados. En las cartas de los CEOs vemos que hay cierto alineamiento, quizá menor, en relación con los empleados. De todas maneras, estamos hablando de bloques de mucha información. Entonces, si aterrizamos un poco más y ya vemos los elementos para comparar los temas que los profesionales ASG decís que son prioritarios, que han sido prioritarios con las cartas de los CEOs, coincide en mitigación del cambio climático. Coincide en gran medida digitalización y uso de tecnologías inteligentes, gestión eficiente de la energía. Donde veis una flecha hay correlación, una raya. Gestión de riesgos y control interno era un tema nuevo que surgía, que tiene mucha importancia en las cartas de los CEOs. Los temas de ética y aspectos que no están contemplados en las cartas de los CEOs también es un mecanismo distinto, ¿no? Pero por verlo, tiene que ver con la gestión del entorno legal y regulatorio y la privacidad. Aspectos destacados en las cartas de los CEOs que no se han considerado relevantes por los profesionales ASG: gestión de la comunicación, la confianza y la reputación, aspecto que se mantiene, que está presente en un 19,7% de las cartas de los CEOs. Repito, tiene sentido porque estamos comparando dos cosas que en algunos elementos son comparables, otros no. Las cartas de los CEOs, el ámbito ambiental tiene mucho peso, especialmente por la mitigación del cambio climático, que está mencionado en el 32% de las cartas. Los CEOs hablan mucho de impacto social y proyectos de acción social. Esta carta no es el que ha hecho, no la ha escrito el director de sostenibilidad. Hemos mirado las cartas de los informes financieros.
no de los informes de sostenibilidad, para entender la correlación. Que ya tenemos que la carta del CEO en un informe de sostenibilidad hablará de todos los temas relevantes. No, aquí estamos hablando de los temas, los informes financieros. Por lo tanto, aquí podemos ver entre el criterio de los profesionales ASG de los temas que son relevantes y lo que los CEOs destacan en un informe financiero. Podemos ver, podemos analizarlos desde el punto de vista de negocio, de los temas más relevantes para el negocio, la visión de unos y de otros, o de los temas más relevantes para la sociedad, la visión de uno y la visión de otros. Si aplicáis un enfoque de doble materialidad de esto, pues quizá veis diferencias. ¿Hay diferencias por sector? Tenemos un objetivo también en este estudio, porque ahora muchos de los que estáis aquí tendréis que enfrentaros a realizar en vuestra compañía un análisis de doble materialidad y hacer una materialidad de impacto. Y para eso necesitaréis fuentes externas de información. La idea es que este informe os sirva como una herramienta más para tener en cuenta, para elaborar vuestro análisis de doble materialidad. Una fuente. El auditor os lo va a pedir. Por temas. Los ámbitos medioambientales, en el informe hay mucha más información. En el ámbito medioambiental, el sector de la industria extractiva, energía y utilities es el que más relevancia da a estos temas, especialmente mitigación del cambio climático. Empleados es el sector de consumo, de comercio, industria, agricultura, ganadería y pesca, aunque tiene una relevancia uniforme, al fin y al cabo todas las empresas tenemos empleados. Cadena de valor y sociedad es el sector de entretenimiento, tecnología y telecomunicaciones, el que da más importancia a estos temas, al igual que los ámbitos de gobernanza. En el informe tenéis información más desglosada sobre estos aspectos. ¿Hacia dónde vamos? Hemos querido analizarlo también desde otro punto de vista con la ayuda de Datamara. Es el análisis de los mapas de riesgos que se publican en los impactos, en los informes financieros. Vamos a tratar de tener una conclusión de todo lo que estamos hablando, ¿no? Esto es una comparativa de los temas incluidos en la sección de riesgos de las empresas españolas frente a empresas europeas. 61 informes españoles, 1.005 informes europeos. El tema más relevante desde el punto de vista de riesgo que exige definir controles y prepararte porque estimas que esto es algo que tiene probabilidad de ocurrencia en el futuro, por eso estamos enfocando a futuro. El tema más relevante dentro de los grandes ámbitos, tanto en España como en Europa, es el ámbito de gobernanza. Vemos una diferencia en importancia y lo que nos encontramos en los mapas de riesgos en el ámbito medioambiental, donde las empresas españolas consideran más riesgos relacionados con el medio ambiente que las empresas europeas. Y no vemos mucha diferencia en cadena de valor y sociedad. Si se observa en relación con empleados, cuando hablamos de riesgos, es más le da más importancia a las compañías europeas que a las compañías españolas. Ponemos todo junto en una diapositiva. No sé si voy a ser capaz de explicar todas las relaciones, pero en todo caso. Temas relevantes para los profesionales de ASG a futuro, a lo que nos viene, mitigación del cambio climático, entra economía circular, se mantiene la digitalización, entra gestión responsable de la cadena de suministro y entendemos que eso, la atracción y la fidelización del talento nunca ha estado y ahora sí está como un elemento relevante, la gestión de riesgo y el control, formación y desarrollo, seguimos con cambio climático y bienestar, conciliación laboral y condiciones de trabajo. Un tema que no he dicho antes, yo recuerdo que en el primer barómetro que hicimos, en el 20, nos salía como tema más relevante a futuro, con mucha diferencia, la salud mental. Y cuando lo vimos, no sabíamos manejarlo. No entendíamos cómo... Nos costó entender de dónde venía. Luego, lamentablemente, tenéis razón los que contestasteis en aquel tiempo, ¿no? Entonces, a futuro vemos, esta es la prioridad de los temas. Si los comparamos con los temas que se han tenido en cuenta, que se tienen en cuenta en los mapas de riesgos, digamos que hay consenso en relación con adaptación o mitigación del cambio climático, pero en los mapas de riesgos se tienen más en cuenta los aspectos de gobernanza. Más los mapas de riesgos, todavía no vemos que la posible interrelación entre riesgo,
financiero y cambio climático. La consideración del cambio climático como un riesgo financiero. Desde este punto de vista lo hemos visto menos. Y la salud y seguridad de los empleados. Veis los colores del morado son los temas de gobierno. Y si lo comparamos con el resto de Europa, vemos mayor preocupación en el resto de Europa sobre la protección de los derechos de los clientes, misma tendencia, salvo excepciones, en los temas de governance y el ámbito del cambio climático también a futuro no parece que vaya a perder importancia, sino en función de estos 3 puntos de vista, los mapas de riesgo en Europa, las cartas de los CEOs que hemos visto y vuestras respuestas de hoy y lo que pensáis que va a ser a futuro importante, nos parece que esos temas siguen adelante. Una conclusión que yo me quedo del estudio, que si alguien quiere saber lo que va a pasar, le pregunte a los responsables de sostenibilidad, porque hasta ahora habéis acertado todas las veces. Muchas gracias. ¿Voy para allá? Donde tú nos digas. Paso por ahí. Vale, pues muchas gracias, Alberto. Nos has dejado un poco los temas sobre la mesa. Voy a ir un poquito para atrás y así aprovechamos. Me voy a quedar con esta para que mientras hablemos podamos tener algunos datos. Bueno, lo primero, presentaros yo soy el único entonces presentaros a las panelistas. Básicamente, pues Ana ya la habéis visto, Ana Gascón, que es la presidenta de DIRSE. También tenemos voy por este orden, por María Domínguez, que es la directora, la responsable de Inversión Sostenible y ESG del diario El Economista. También aquí tenemos a María Vilar, que es la responsable de Customer Insights, Market Strategy en Ipsos y también lleva también el área de sostenibilidad. Y Ari Montoro, que es la directora, la responsable de colaboraciones de Datamaran, que como habéis visto por los datos que nos ha presentado Alberto, es la responsable de este estudio también para con nosotros, ¿vale? Así que nada, daros las gracias a las 4, ¿no? Cuando montamos la mesa, nos pareció interesante tener diferentes puntos de vista. Entonces, de alguna forma, Ana representaba el punto de vista de la profesión, María representaba el punto de vista de medios, que al final todo lo que muchas veces hacemos termina en los medios, y el economista, como sabéis, tiene una sección directamente vinculada a ESG. Luego también nos parecía interesante ver el punto de vista de la demoscopia, lo que opina la opinión pública. Estos señores en Ipsos hacen muchas encuestas y hacen muchas predicciones, quizá mejores que las del CIS de los datos de las encuestas, digo yo. ¿Vale? Luego digo la maldad del CIS, pero ahora no lo voy a decir. Y Ari, básicamente, pues en Datamaran lo que vosotros hacéis es mucho análisis de datos utilizando básicamente tecnología, ¿no? Entonces, bueno, básicamente nos parecía que las 4 puntos de vista y los 4 puntos de vista podían ofrecer valor a los datos que nos daban en el informe. Así que, si os parece, vamos a empezar con una entrada, un titular de partida, ¿no? Y es que, a la luz de este gráfico que nos ha puesto Alberto y a la luz de los grandes resultados que nos da la información, no sé si os atrevéis a dar un titular. Titular y explicación. Titular es corto, breve, y la explicación es corta y breve. El titular es el que aparecería mañana, que quizás lo des tú, María, mañana el titular, ¿no? Así que empiezo por ti, que vas a titular, pues ya dime, Venga, pues haznos un spoiler del titular de mañana del Economista. Titulo. A ver, a mí me gusta la idea de que la G de ESG saca músculo, ¿no? Porque se ven claramente, ¿no?, en estas barras de colores que ayudan mucho a entender lo que habéis hecho. Entonces, realmente los temas de gobernanza que anteriormente tenían un peso, pues ya veis, en 2020 un peso residual, como en 2024, en este último barómetro, ya pesan, a ver, aquí, ya pesan mucho más. Entonces sería mi titular, que ha sacado músculo. Eso, gobernanza saca músculo. Ana. Pues un poco, Dios me libre competir con María en titulares, pero bueno, me voy a tirar a la piscina y voy a decir, la avalancha legislativa alza la gobernanza al podium del barómetro, porque me parece que todo obedece un poco a ese empuje del tsunami legislativo que tantas veces hemos comentado, ¿no? Como esto ya no es solamente un tema de reporting, sino un tema de gestión que tiene que permear mucho más dentro de las empresas y por eso la gobernanza sube. Ari.
Pues esto es totalmente competitivo porque estoy un poco en las mismas. Yo he recordado a James Carville que dijo la economía estúpido, entonces es la gobernanza estúpido. Ya. Un poco para recordar. ¿Y en tu caso, María? Bueno, como que vengo a comentar sobre la opinión pública, Claro. hablaría de una alineación a medias, ¿no? La gobernanza es esencial para la sociedad, pero se les queda un poquito alejada en sus preocupaciones diarias. Claro, esto es interesante porque lo que opina el público experto luego en la calle se correlata poco, aunque no sé si ahora preguntáramos en la calle viendo lo que tenemos te dirían algo parecido. Tampoco lo sé. No creo. No crees. Vale, pues entonces yo creo que tenemos más o menos una cierta uniformidad respecto de los titulares, grandes titulares que salen. Efectivamente, habéis coincidido las tres en la parte de gobernanza y es verdad que quizá el público en la calle esto no lo vea tanto con independencia de que luego la profesión lo tenga más o menos claro. Bueno, entonces si os parece, vamos a empezar, si esta cosa me deja arrancar, vamos a empezar, que no me deja quitarle, esto me pasa por tener clave. Vale, vamos a empezar con una vez visto el titular, si os parece me voy a centrar en los grandes temas del informe. Vamos a empezar por la parte ambiental, luego seguiremos por la parte social y luego seguiremos también por la parte de gobernanza. Los datos más o menos nos dicen es que una de las novedades que hemos hecho este año es que gracias básicamente a Datamarán se han combinado las respuestas directas de los profesionales a través de las encuestas que hemos hecho con las cartas de los CEOs y también, sobre todo, con otra fuente indirecta que son los mapas de riesgo. Yo creo que esto nos daba mucha riqueza respecto a lo que teníamos el año anterior. Así que, una vez más, Ari, os agradecemos mucho estos datos, ¿no? En materia ambiental, nos ha pasado que un año más los grandes titulares, lo que aparece en la calle, tienen mucho que ver con el medio ambiente. Sin embargo, para los profesionales de la sostenibilidad han pasado a un segundo nivel. Les voy a pasar la siguiente diapo, que es la que tenía aquí Alberto. Voy a quedar ahora con esto, ¿no? Entonces, para los profesionales de la sostenibilidad, los datos ambientales quedaban un poquito más en segundo lugar, mientras que para los CEOs, gobernanza y medio ambiente estaba más arriba, ¿no? Entonces, me gustaría haceros dos preguntas, ¿no? ¿Por qué pensáis que a pesar de que la parte ambiental en el mercado, en la opinión pública, en todos los debates, se lo come prácticamente todo, aparece como menos relevante para los profesionales de la sostenibilidad? Esta es una primera pregunta que os quería hacer. Y la segunda, ¿por qué pensáis que es más relevante para los CEOs que para los responsables de sostenibilidad? Empiezo por ti, Ana, y voy siguiendo ya. Empiezo por ti, que llevas el gorro de la profesión. Venga, fenomenal, pues soy muy orgullosa. A ver, yo lo que creo es que la parte ambiental sigue teniendo muchísima relevancia para los departamentos de sostenibilidad. Lo que pasa es que es un aspecto probablemente en el que nuestros departamentos hayan avanzado mucho antes. Lo tenemos mucho más medido, sabemos qué es lo que tenemos que medir, sabemos que si avanzamos en esa senda generamos eficiencias. Entonces, las empresas estamos mucho más acostumbradas a trabajar ahí. Y luego, por otro lado, sabes bien que los áreas de sostenibilidad pues siempre están ahí un poco estresadas en cuanto a recursos humanos. Entonces, no es que no le demos importancia, pero sabemos que hemos medio hecho los deberes en la parte ambiental y tenemos que acometer otras cosas. Y esas otras cosas es probablemente algo que nos cuesta mucho más digerir, que es la dimensión social interna, porque la dimensión social externa hay en algunas cosas que está más desarrollada. Entonces, yo no diría que hemos perdido enfoque en lo ambiental, yo diría que las áreas de sostenibilidad siguen manteniendo foco, pero que nos queda mucho por avanzar en la parte dimensión interna de lo social. Vale. María, ¿cómo lo ves esto desde el punto de vista de la óptica de un medio de comunicación con foco en inversión? A mí me ha llamado la atención el tema de que lo único en lo que parecen realmente alineados los CEOs y los DIRSES es precisamente en la mitigación del cambio climático. Como que en todo lo demás he visto una cosa que me desconcertaba y por primera vez ahí se ve que sí que es algo prioritario. Luego, desde el punto de vista de los medios, estamos viendo, ahora te hablo eso como medio de comunicación. Está claro que la E es una cosa, es una dirección clara, pero en los últimos tiempos lo que estamos viendo es ese auge de la G. Y luego hay mucho cansancio, o detectamos ya un cierto cansancio, incluso por parte de gestoras de fondos. Me estoy yendo ya al mundo de la gestión de activos. Ahí hay mucho cansancio. Las gestoras te dicen no me compensa
etiquetar mi fondo como sostenible por todo el tema regulatorio que tengo detrás. Es que prefiero etiquetarlo como no sostenible, es que no me compensa. Entonces, veo dos sentidos opuestos. Por un lado, es una dirección hacia la que hay que ir y por otro lado, se está complicando. La regulación lo está complicando bastante, creo yo. María. Bueno, a mí primero me alegra mucho lo que ha comentado Ana de que no es que no sea una prioridad, sino que es que habéis avanzado en ello y por lo tanto queda un poquito más relegado. De hecho, también como comenta María, no diría que no es una prioridad porque justamente el top 1 es esta mitigación del cambio climático. Claro. Si pensamos en consumidor, bueno, en Ipsos saca cada mes un estudio que se llama What Worries the World, en el que se preguntan por el top preocupaciones que tiene la gente, que tiene la sociedad. El cambio climático está en el top 10 y siempre está en el top 10 en la mayoría de países. En España está en el top 10 y algo muy curioso que ocurre es que en verano siempre avanza unos puestos, llegando a estar al top 3, ¿no? ¿Por qué? Pues en el momento en que lo notamos más, es cuando más tangible es. Respecto a por qué igual los CEOs lo comentan más en sus cartas, bueno, quizás es también un ejercicio, más allá de que el objetivo es distinto, ¿no? Las cartas de los CEOs en estos ámbitos, pero es un ejercicio para responder, ¿no?, esta necesidad, a esta preocupación que hay en la sociedad y que también le están demandando a las empresas, ¿no? Por daros un dato, el 60% de los españoles creen que si las empresas no trabajan para combatir el cambio climático, estarán fallando a sus empleados y a sus clientes, ¿no? Y de hecho les exige y creen que deberían hacer más por ello. Por tanto, también entiendo que es este ejercicio de empatía, por qué no decirlo de reputación, para responder a todo lo que ocurre y todo lo que se habla. Ari, en tu caso, teníais mucho foco en lo que sería la tecnología aplicada a. Este dato, ¿cómo lo interpretas desde una visión de datos, de búsqueda de datos y de búsqueda de sistemas, que era una de las cosas que vosotros también insistís en ello? Sí, pues yo trabajo mucho con el tema de colaboraciones. Entonces, yo lo que estoy viendo mucho también es, en los últimos años ha habido un surgir de nuevas tecnologías, concretamente para la parte medioambiental. Entonces, nosotros sí que estamos en la parte de ASG, desde una perspectiva más gobernanza y estrategia, pero estamos empezando a colaborar más y más con tecnologías que están dedicadas a la parte medioambiental. Y eso creo que habla un poco a esa parte de no es que no nos importe ni que esté arriba, simplemente es que como ya tenemos tecnologías que nos puedan ayudar a llegar a estos objetivos y a gestionar estos temas, nos encontramos en una posición mucho más cómoda para poder empezar a fijarnos en otros temas. O sea, que prácticamente también coincidís por aquí. Uno, desde el punto de vista de la profesión, hay más technicality y más gestión y más claridad en la medida. Desde el punto de vista de la tecnología, hay más sistemas para medir. Y luego, desde el punto de vista de la inversión, también te coincide, a pesar de que hay cansancio, y la opinión pública claramente lo demanda la parte ambiental. O hay también un cierto consenso que es el mismo contenido visto desde diferentes ojos. Vamos ahora, si os parece, a la parte social, ¿no? En la parte social, creo que también aquí había otra gráfica que me quiero centrar en ella. Está aquí, en esta no, está aquí. Es esta gráfica. Voy a quedarme con esta. En la parte social nos hemos encontrado que también hay dos datos que son interesantes, ¿no? Los temas de empleados se han considerado los más importantes durante el ejercicio 22 y 23. Pero curiosamente, en las cartas de los CEOs, que me parece que aparecía aquí, solamente el 25% de las cartas de los CEOs en los informes financieros hacen referencia a los empleados. A lo mejor si hiciéramos de recurso humano, el recurso hacía más referencia, pero hablando de empleados hace menos, ¿no? Sin embargo, también desde el punto de vista de este gráfico, para los responsables de sostenibilidad, tiene más importancia. Esta era una primera cosa que me gustaría ver. ¿Por qué veis esta pequeña variación? Y luego, en este gráfico también es interesante, y es que para los profesionales de la sostenibilidad, los aspectos vinculados a impacto social y proyectos de acción social, lo que ha sido toda la vida filantropía, destaca menos de lo que destaca para los CEOs. ¿Por qué estas dos variaciones? Empiezo por ti también, Ana, desde el punto de vista de la profesión, y voy siguiendo. Ana. A ver, vamos a empezar por la última, si quieres. A ver, yo lo que creo es que la acción social está fenomenal, la filantropía está fenomenal, pero eso no cambia el modelo de gestión de una empresa.
es de lo que va la sostenibilidad. La sostenibilidad va a meter los temas y los impactos y las oportunidades ASG en tu modelo de negocio. Que luego además quieres completar con esa modificación de tu manera de operar con un compromiso social o ambiental externo, bienvenido sea. Pero eso no habla puramente de sostenibilidad y de impacto ASG, ¿no? Y cómo estás modificando esa gobernanza para ir avanzando entre esas dos ideas platónicas que tiene la empresa de lo que soy a día de hoy y lo que quiero ser en el futuro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que distinguir mucho el rol del responsable de sostenibilidad, que lo que hace es meter esa palanca de mejora continua ASG y reinventar la manera en la que ponemos en el mercado nuestros productos y nuestros servicios de aquellas personas que se ocupan de hacer filantropía y acción social. Entonces, el CEO, evidentemente, que hay veces que son incluso presidentes de esas entidades, tienen que ponerlo en valor en esas cartas, ¿no? Y tienen que destacarlo. Y además se deben también a esa inversión, tienen que dar cuentas de alguna manera a sus shareholders y stakeholders, ¿no? Pero eso no significa que forme parte de la estrategia de sostenibilidad propiamente dicha. Esa era tu primera pregunta. Esa era la primera. La segunda, ¿por qué la disparidad? ¿Por qué los CEOs hablan menos de los empleados que los profesionales, los gestores de la profesión? Pues yo lo que creo es, a ver, no habrá ninguna carta de un CEO que no diga lo importante de su capital humano, porque prácticamente todas al 100% lo dicen, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor hay un poquito menos de relevancia porque hay menos actuaciones. Siempre nos cuesta más invertir en capital humano que en capital ambiental o en OPEX o en tecnologías que mejoren tu operación. Entonces, probablemente sea un espacio menos transitado por la estrategia de sostenibilidad, pero ahí nos da una oportunidad de crecimiento muy grande, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que los CEOs se concentran en todo aquello que vas a encontrar en todas las cartas de los CEOs. Compromiso con el cambio climático, porque todos tienen un compromiso, ya sea net zero en 2040 o en el 2050. Entonces, quieren decir cuál es mi compromiso, cuál es mi visión en temas ambientales, porque seas del sector que sea, ese compromiso va a estar. Mientras que no existe esa equivalencia en temas de dimensión social interna. Entonces, es mucho más difícil de comunicar. María, desde el punto de vista de medios, tú que estás ahí en El Economista y siempre se habla mucho de SG, entiendo que pesa más la E. ¿Cómo veis la S desde el punto de vista? Y luego voy a esta divergencia que vemos aquí de datos. Vale. La S es verdad que ha sido un poco con la G el patito feo, depende de la época, siempre la E tenía prioridad. Luego no hay, a nivel de cara al inversor, para que las inversiones claramente promuevan beneficios en la S, es complicado porque todavía no hay una taxonomía social que facilite etiquetar las inversiones como, como sociales. Lo que yo veo es que en los últimos años han pasado cosas que no pasaban, como que, por ejemplo, pues que una salida a bolsa te la pueda machacar el hecho de tener problemas con tus empleados. Eso pasó con Deliveroo, no sé si os acordáis. Perfectamente. Salió a bolsa hace unos años, 2021 si no me equivoco, se desplomó un tropecientos por ciento el primer día, o un 20 y pico. Y buena parte de esa caída vino porque grandes gestoras británicas dijeron que no querían entrar o no se atrevían a entrar por los problemas que había tenido con sus repartidores. Entonces, sigue sin ser la E, pero puede hacer mucho daño. Y luego, paralelamente, que es una reflexión un poco básica, pero vivimos en un mundo de redes sociales. Antes, si se producía algún tipo de maltrato o de trato inadecuado a los empleados, era más difícil crear el efecto altavoz, pero ahora las empresas tienen mucho que perder si cometen errores en este tema, porque las redes sociales te permiten difundirlo muy rápido y hacer mucho daño en muy poco tiempo. María, desde la opinión pública, ¿cómo se ve en la opinión pública lo que estaría vinculado a la S, que estamos hablando básicamente de empleados y también posiblemente de cadena de valor? Sí, pues justamente la S es muy relevante para la opinión pública, también por daros un dato. Cuando le preguntas a las personas qué es lo más importante en lo que se tiene que centrar una empresa multinacional, el que tiene que priorizar, si la E, la S o la G, en España alrededor del 50% mencionan la S. Mencionan la S entendida como cuidado de los empleados, como también entraría el impacto social o la acción social, pero los empleados están ahí, son prioritarios. Pensad también que la mayor preocupación de los españoles ahora mismo es el desempleo.
La segunda es la inflación, ¿no? Es Entonces, la primera el ejemplo, el primero. no, pero nada, se Sí, sí. separa por la inflación por un punto. Entonces son las personas y por ellos es donde habría que realmente poner más el foco, ¿no? Las necesidades básicas van primero, después vienen los temas medioambientales, que por eso no están en el top 3, pero sí en el top 10. Y sobre lo de los empleados, esta disparidad, creo que, creo que es también un producto de lo que comenta María, ¿no? Al final hay menos control de lo que puede pasar allí, por lo tanto es un riesgo tanto menos controlable, ¿no? Que quizás no merece tanta atención por si luego ocurren cosas, ¿no? Ya sea pues publicaciones en redes sociales o malas experiencias de empleados, aunque sea a título individual. Ari, por los datos que manejáis en Datamaran, ¿cómo ves este punto, el punto de la ESI y las diferentes divergencias de opinión? Pues aquí quiero hablar sobre dos temas. Por un lado, la parte social realmente a nivel laboral está altamente regulado. Entonces, hablar de cosas que están altamente reguladas en una carta de presentación, Un higiénico. sí, o sea, es como pisar sobre pisado un poco. Ya lo hemos hecho, ya está ahí, ya está todo arreglado. Eso por un lado. Entonces, respecto de cómo se presenta en el informe financiero, pues no se suele dirigir por ahí. En tanto en cuanto a la otra parte, más del impacto social, pues sí que es cierto que es exponerse un poco al bien que se ha hecho más filantrópico. Entonces, eso por un lado. Y después, pues ya sumando a datos, nosotros hicimos un análisis, un estudio a las empresas S&P 500 y encontramos que solo un 26% de ellas estaban poniendo un objetivo medible y con un tiempo terminado para la diversidad e inclusión. El otro resto, no. O sea, realmente también sigue siendo a nivel realmente el que se está informando y cómo de accionable es el que se está informando respecto al aspecto social. Sí que es cierto que sí que carece un poco a nivel informativo, pero bueno, lo que estamos viendo es que se está empezando a tratar primero con gestionar ese tipo de datos antes de coger y publicarlos. Vale. Lo cual significa que tendríamos, de alguna forma, un acuerdo grande sobre que la E ya se ha convertido en un, por decirlo de alguna forma, un must-have. Ahí no hemos avanzado. La G, ahora vamos a entrar en ella, es lo que cobra fuerza y la S, en consecuencia, sigue todavía en el vagón de cola. No sé si porque está más regulado o no sé si porque hemos puesto menos. Vamos a la parte de gobernanza. Aquí nos salía un dato que yo creo que era interesante. Aquí aparecían algunos datos, ¿no? Por primera vez aparece en este año la gestión del riesgo y el control interno. También decía Alberto que tenía que ver posiblemente por el manejo de los datos, por la asistencia de los datos, por la necesidad del aseguramiento de los datos posteriores. Pero curiosamente en este dato sí que nos hemos encontrado con que existe un acuerdo grande entre los profesionales de la sostenibilidad y los CEOs. No hay divergencia. Son igualmente importantes para los dos y de hecho es en lo que coincidimos. Ana, empiezo por ti. Con el gorro de profesión, ¿por qué existe este acuerdo entre lo que le preocupa al CEO y lo que le preocupa al gestor de la sostenibilidad? Pues lo primero yo creo que es muy buena noticia, porque eso significa que tenemos un director de sostenibilidad que ha conseguido convencer al CEO de que lo más importante es la gobernanza. Entonces yo creo que es un tic para esos profesionales que han conseguido estar en ese discurso y en ese convencimiento, ¿no? Y es muy buena noticia porque por fin ese CEO ha entendido que si no en unas estructuras de decisión determinadas donde la sostenibilidad permea de manera transversal en todas y cada una de las áreas de la empresa, no estás haciendo una estrategia de sostenibilidad. Estás mandando tiros a cañonazos, tienes satélites por ahí perdidos en la empresa, pero eso no es una estrategia de sostenibilidad medible y compatible con lo que a día de hoy los mercados financieros te están pidiendo. Entonces yo creo que es muy buena noticia porque lo que te está diciendo es que estamos profesionalizando las decisiones, ¿no? Que estamos teniendo en cuenta a toda la organización.
Yo creo que es muy buena noticia porque además sin reporting, que está muy incluido en la parte de gobernanza, no llegamos a ningún lado y entonces el CEO es cada vez más consciente de que tiene que medir, de que tiene que explicar esos resultados y sin una planificación a medio y largo plazo tampoco hacemos nada en sostenibilidad. Entonces el hecho de que el CEO también ponga en valor esa parte de gobernanza a la vez de la gente de sostenibilidad me parece que puede ser de las mejores noticias que tenemos. La transparencia y la rendición de cuentas van a estar cada vez más encima de la mesa de los consejos de administración y los CEOs son conscientes gracias a la labor de convencimiento de los directores de sostenibilidad. María, ¿te llega mucha información o publicas mucho respecto de la G? Pues cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Hemos notado, bueno, hay cada vez más interés. A mí me cuesta a veces que mis temas se lean, eso es Ya, así. claro. A veces los temas de inversión Nosotros también. sostenible. Quiero decir, mal de muchos. Quiero decir. Tengo un escaparate buenísimo que es Lo quiero decir. eleconomista.es, que tiene un portal específico para esto, pero a veces es difícil que te lea mucha gente. Entonces, por ejemplo, una cosa que genera mucho interés es qué pasa en las juntas de accionistas. Hace unos años, ¿a quién se le iba a ocurrir que te fueran a tirar abajo las remuneraciones a ti como empresa, que te fueran a obligar a suprimir los bonus de tus directivos? Pues eso ya pasa y eso se lee. Entonces, sí, cada vez escribo más sobre la G porque la gobernanza ahora genera cada vez más titulares. Y luego, pues un poco lo que decía antes también de la S. Un paso mal dado en temas de gobernanza, una junta muy conflictiva, que haya un polvorín en la junta, que te cesen a no sé cuántos independientes, todo eso luego es que lo vas a pagar en bolsa. Entonces, y eso también obviamente genera titulares y a nivel de empresa pues penaliza mucho. Empieza a haber correlación entre determinadas cosas y la pérdida de valor y algunas empresas lo han sufrido tal cual y vosotros lo habéis publicado, ¿no? Y tanto. María, desde el punto de vista de la opinión pública esto no se nota tanto, ¿o sí? Bueno, el tema de la gobernanza, ¿qué pasa? Que es un básico, ¿no? Al final, personas dan por hecho que las empresas cumplen con las leyes, que tienen una cultura corporativa ética, ¿no? Entonces, es un poco un básico, es algo esencial y por lo tanto no forma parte de sus preocupaciones. Ahora bien, estoy muy contenta de que hayan salido estos datos, veo que vosotros también, más que nada por la importancia que se le está dando a nivel corporativo, tanto de CEOs como de los profesionales de la sostenibilidad, y por parte de la ciudadanía es algo que al final está en una crisis de confianza, es decir, los datos de confianza en el gobierno son bajos, los datos de confianza en todos los sectores son bajos, incluso son más bajos que las medias europeas. El único sector que genera mayor confianza respecto a la media europea es el sector del retail, para que os hagáis una idea, ¿no? Por eso estamos todo por debajo. Hay una crisis de confianza brutal. Entonces, tratar estos temas y ponerlos en el punto de mira es muy positivo justamente por eso, por aportar esta esperanza y por asegurar que algo tan aparentemente básico. Una pregunta, María, si incorporásemos aquí y pusiéramos gobernanza y hiciéramos algún tipo de sinónimo, por ejemplo, corrupción y soborno, ¿qué puesto ocuparía en la preocupación de la opinión pública? Bueno, de hecho, el de corrupción está en el ranking, pero está más allá del top 10, diría, un poquito por debajo. Un poquito por debajo. Pero porque se asocia más a política. Claro. Y tristemente en España tenemos como muy normalizado esto y entonces hace que no ocupe los... Forma parte del paisaje. Exacto. Ari, datos sobre lo que nos puedas dar desde el punto de vista de Tamarán de la G y la no diferencia, no divergencia entre los responsables de sostenibilidad y los CEOs. Pues en este aspecto lo que estamos viendo es que cada vez más hay un interés, esa alineación de la que estabas hablando antes, se está encontrando cada vez más y de hecho nosotros operamos desde la perspectiva de proporcionar datos precisamente para la mejor toma de decisiones para la gobernanza. Es decir, tomar decisiones que no vengan de una base subjetiva, sino que vengan realmente de esa objetividad, efectivamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, un enfoque mayor ahora es no solo qué temas son, y Alberto Castilla aludía esto antes, la doble materialidad, no solo qué temas son materiales ahora mismo,
sino cuáles lo van a ser a futuro. O sea, la famosa CSRD, que lo mencionaremos más y más y más, realmente saca esto a relucir, que tiene que haber una comunicación, unos sistemas que se están implementando para comunicar cómo cambian los temas a lo largo del tiempo. No es una vez cada 2, 3, 4 años como se podía hacer antiguamente, sino esto tiene que ser mucho más recurrentemente. Entonces, eso lo estamos viendo en esa preocupación que existe por parte de los CEOs, de los CFOs, de los teleos, o sea, todas las Cs están preocupadas. Todas las Todas las Está Cs. bien, está bien. Es un dolor de cabeza por la Sí, C. sí, efectivamente. Básicamente, entonces, al fin y al cabo, lo que estáis viendo vosotros es que ya vuestro interlocutor es el director de sostenibilidad, pero es el CFO, es el son todas las Cs, ¿no? Sí. Vale, como consecuencia de los datos. Vale, vamos a cerrar hablando de futuro. Me voy a ir a esta diapo que nos había puesto Alberto, que eran las tendencias de futuro. Voy a dejar esta de aquí. No pretendemos de alguna forma ser la pitonisa Lola, pero aquí nos da algunos datos y yo creo que son interesantes. Aquí aparecen algunas cosas que están bien por parte de la profesión. ¿Qué cosas van a aparecer? Aparecen, como veis ahí, la fidelización y atracción del talento, la formación y desarrollo, haya aparecido. Desde el punto de vista de los 10 temas con el mapa de riesgos de las empresas españolas, como veis ahí aparecen algunos, y luego la diferencia con lo que serían las empresas europeas. Me gustaría un titular desde el punto de vista de los 4 puntos de vista, ¿no? ¿Cuánta dificultad puede suponer para la profesión, Ana, incorporar estos temas como materiales para el futuro? Pues a ver, si nos fijamos en la primera columna, ¿no? Mitigación del cambio climático, economía circular y digitalización y uso de tecnologías inteligentes, por decirte 3, ¿vale? O sea, yo creo que todas las grandes empresas estamos ya trabajando en eso. O sea, es imposible operar si no tienes en cuenta todos esos temas, ¿no? El problema, y yo lo que creo es que por eso los temas de gobernanza van increciendo, es porque creemos que tenemos que meter temas de gobernanza en una parte fundamental que para nosotros y para muchas empresas es agujero negro y que no tenemos ni idea ni cómo está, que es la cadena de suministro. Ahí, ahora con la directiva de efectivamente. un agujero negro que es entonces, galáctico. Claro, por eso. Entonces yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad ahora de crecimiento, ¿no? Y de hacer grandes cosas. Pero yo lo que creo es que en las operaciones directas de las empresas todos estos temas están bastante bien atados y nuestro gran reto es empezar a sacarle capas y ver un poco cómo están operando todas esas empresas que operan para nosotros. Entonces ahí en temas de mitigación, en temas de gobernanza, en temas de digitalización y uso de nuevas tecnologías tenemos mucho que decir. Y yo creo que eso también nos lleva a ese segundo punto de los riesgos de ética empresarial y prácticas anticorrupción y soborno, porque eso está también muy vinculado con la cadena de valor y con la cadena de suministro. Entonces yo creo que de cara al futuro y en los próximos años vamos a ver mucha más transparencia, y tener que asociar mucha más transparencia y trazabilidad a esa cadena de suministro, tanto en la parte ambiental como en la parte social, y sigue siendo el gran reto para las empresas. Entonces, los temas que planteas en la diapo específicamente asociados a las operaciones directas de las empresas, en la mayor parte de las grandes no supone un problema porque se iban asumiendo desde hace tiempo, pero suponen un reto mayúsculo si los asociamos a la cadena de suministro. María, tiro del hilo de la cadena de suministro que plantean. El otro día hiciste, si recuerdas, en El Economista hiciste una mesa de debate con varios actores, ¿no? Y ahí salieron 4 ideas que a mí me parecían interesantes. Primero, ante la ola anti-ESG, ante el hartazgo ESG que parece que vivimos, había un consenso generalizado que ya nadie discute los riesgos. Esto era como un consenso generalizado. Segundo, había otro consenso generalizado que respecto a las oportunidades, hay oportunidades distintas y uno puede apostar o no apostar. Esa será su decisión empresarial. Tercero, había también otro consenso sobre el gran ruido que hay sobre la exclusión, inversión de exclusión sí, ¿no? Y luego apareció otro elemento que era el tema de cadena de suministro como elemento de futuro y directiva de agencia de vida. ¿Cuánto crees que te va a venir desde el punto de vista de publicación a futuro algo vinculado a directiva de diligencia de vida y cadena de suministro, que son temas que aparecen aquí al hilo de lo que plantean y lo que vemos en la foto? A ver, el tema no lo conozco en profundidad. Hasta donde yo sé... Hasta ahora los gestores no te han contado mucho de estas cosas, ¿no? Todavía no. Todavía no, vale. Ya se lo puedes ir tú contando para que vayan buscando. Lo que sí sé es que va a suponer un trabajo ingente para las compañías
y que es el principal reto regulatorio que se les viene encima a las empresas, ¿no? En este momento. Entonces, solo por eso deduzco que me va a generar muchos titulares y espero que me leáis. Te daremos datos para que publiques los Eso titulares. espero, directamente, eso ¿vale? espero. María, ¿cómo ves estos focos de futuro? ¿Los veis hoy en la opinión pública? ¿Hay estas tendencias o no? No, no, bueno, la gestión de la cadena de suministro es algo completamente el sector Bueno, salvo profesional. cuando nos quedamos sin mascarillas en un momento y no había, y ahora aparecen muchas mascarilleros, pero Y salvo que ocurra algún escándalo o alguna desgracia. grande. Sí, Es la ruptura de las cadenas de suministro. exacto, es decir, es algo que tiene mucho, que puede llegar a tener mucho impacto en la reputación corporativa cuando sale mal, por lo tanto hay que controlar, pero no es algo que del lo cual la sociedad sea consciente a día de hoy. No significa que no se pueda comunicar y que no se pueda poner en valor, porque O sea, los abastecimientos se dan por hecho y el perfeccionamiento de las cadenas de suministro se dan por hecho. y se dan por hecho hasta cierto punto, porque sí que es cierto que con el contexto de inflación o con el contexto sociopolítico y de guerras actualmente hemos notado, ¿no? Como de repente no suben los precios de un producto, como de repente alguna compañía se queda sin stock de algún que le falta, claro, que le falta algún ingrediente, es decir, ahí sí que se nota, pero justamente poner en valor de cara a ya consumidores, hablando de ciudadano consumidor, que se está haciendo todo este trabajo, bueno, es fantástico. Verías hay una línea de comunicación para Totalmente. las compañías. Ari, ¿más datos? Pues sobre esto lo que tengo sobre todo es un ejemplo. Estamos trabajando con una empresa que precisamente en este tema de la gestión de la cadena de valor y la diligencia debida, lo que estamos haciendo es utilizar datos para ayudar a analizar esa cadena. Ellos trabajan por niveles en su cadena de valor de proveedores. Entonces hacen análisis a cómputo global de esos proveedores y entonces pueden después ya entrar e individualmente ver qué están diciendo esos proveedores concretamente y hacer comparaciones con sus competidores. Yeah. Es decir, qué están haciendo, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus políticas, etc. Y hacer eso por diferentes tipos de niveles para después agregarlo y tenerlo en cuenta dentro de tu cadena de valor, cómo entra dentro de tus temas materiales o los suyos y después ir poder mejorando esa cadena o tener esas conversaciones con proveedores respecto de, oye, pues estos temas hemos estado viendo que no estás cumpliendo o lo estás cumpliendo y no estás diciendo nada, pero cuéntanos, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos mejorar? Vale, pues hemos visto un poco el genérico. Por los titulares creo que habéis coincidido las tres, quizá con menos desde el punto de vista de la opinión pública, que la G es el elemento creciente. Luego hemos visto también que la parte ambiental sigue estando allí, aunque se den por supuesto determinadas cosas. Hemos visto que la parte social quizás sea un poquito el hermano pequeño que habrá que, o la hermana pequeña que habrá que tratarla. Y luego hemos vuelto otra vez a la gobernanza, especialmente con la gestión del dato y la gestión del proceso ordinario de toma de decisiones. Y el futuro muy posiblemente nos va a venir por la cadena de valor y por la cadena de suministro. Bueno, hasta aquí estamos y no sé si tenemos un poquito de tiempo para hacer algunas preguntas. Creo que son 5 o 10 minutos. Si queréis, si alguien tiene una pregunta para cualquiera de las ponentes, y si no, pues nos vamos directamente a tomar algo. Os paso, si alguien nos quiere plantear alguna pregunta, es el momento. No, cerramos. Pues cerramos. Nadie habla. Pues entonces, si os veis, pues entonces, espera, que le paso a Alberto y con esto hemos terminado. Pues muchas gracias. Espérate que te pase. Bueno, si no, voy a hacer una pregunta. Ya que estábamos en casa, quería cerrar. Quería cerrar con dos cosas. Primero, dándoos las gracias por estar aquí. Gracias por dejarte liar, Ari, y liar a tu organización en este estudio. Ana, yo creo que tenemos una siguiente candidata para liarla al barómetro del año que viene. Ojalá podamos contar con Ipsos. Estupendo. Que será. Y muchas gracias por estar aquí. Y que no se me olvide, que lo he querido dejar para el final, especialmente gracias, y quiero que el aplauso final sea para ellos, para el equipo de Iguay que ha elaborado el informe. Sergi, enhorabuena, macho. Tenemos una última cosa, que es un ramo. Efectivamente, tenemos un ramo de flores. Está cerrado, pero este es un plus, ¿vale? Es un
porque bueno, tengo el este, No, ya ¿vale? tienes. Pues me voy a poner de pie porque la ocasión lo merece. Yo creo que este evento, bueno, pues ya está en el calendario porque aprendemos mucho de él, pero hoy en particular es muy especial porque le vamos a entregar un ramo de flores como agradecimiento a 8 años de gran trabajo a la directora general Migui Clavera. Así que Migui, acércate al escenario, por favor. Así que nada, Migui, muchas gracias en nombre de la asociación. Te deseamos lo mejor y seguiremos en contacto. Migui, no sé si quieres decir algo, te iba a pasar el micro.